Introducción a los Salmos. Un tesoro espiritual. El libro de los Salmos, uno de los textos más venerados y recurrentes en la Biblia, constituye un pilar espiritual y literario que ha trascendido generaciones y culturas. Compuesto por 150 poemas o cantos, este libro se destaca no solo por su riqueza poética, sino también por su profundo contenido teológico y emocional. Los Salmos son el corazón del Antiguo Testamento, una colección que refleja las vivencias, oraciones, alabanzas y lamentos de los antiguos israelitas en su relación con Dios. A lo largo de la historia, esta obra ha sido fuente de consuelo, inspiración y reflexión para millones de personas. La estructura del libro está dividida en 5 grandes secciones, conocidas como libros, cada una de ellas culminando con una doxología o declaración de alabanza a Dios. Salmo 41, 13, 72, 18 a 19, 89, 52, 106, 148, 150:6. Esta organización sugiere deliberadamente una conexión con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés, simbolizando así la continuidad entre la revelación divina y la experiencia humana. Este paralelismo subraya la importancia de los salmos como un medio para comprender cómo los creyentes pueden relacionarse con Dios en diversos momentos de la vida. Los temas principales de los salmos abarcan una amplia gama de experiencias humanas y relaciones divinas. Algunos salmos exaltan la grandeza de Dios mediante himnos de alabanza. Por ejemplo, Salmo 100, mientras que otros expresan profundas súplicas y lamentos ante el sufrimiento y la adversidad, como en el Salmo 22. La confianza en la justicia divina, la esperanza en la misericordia de Dios y la celebración de su fidelidad son ejes centrales que recorren todo el texto. Además, muchos salmos contienen enseñanzas morales y sabiduría práctica, destacando la importancia de vivir en obediencia a los mandamientos divinos. En términos de contexto histórico, los salmos abarcan varios siglos de composición, desde el período de los patriarcas hasta el tiempo del Segundo Templo. Aunque la mayoría de los salmos están atribuidos al rey David, otros autores incluyen Asaf, los hijos de Coré, Salomón y figuras anónimas. Esta diversidad de voces y épocas refleja la naturaleza comunitaria e intergeneracional de la adoración israelita. Cada salmo puede ser visto como una ventana hacia las realidades históricas, sociales y espirituales de quienes lo escribieron, permitiendo al lector conectarse con sus emociones y desafíos. En resumen, los salmos no son simplemente una colección de poemas religiosos, sino un espacio donde convergen la fe personal y la experiencia colectiva. Su importancia radica en su capacidad para dar voz a las complejidades de la condición humana y ofrecer un marco para dialogar con lo divino. A través de sus páginas, encontramos tanto una guía para la vida diaria como una invitación a explorar las profundidades de la relación entre el hombre y Dios. Este prólogo nos prepara para adentrarnos en el vasto universo de los Salmos, donde cada capítulo revela nuevas dimensiones de sabiduría, devoción y belleza literaria. Estructura literaria y estilística de los Salmos. Los Salmos, además de ser un tesoro espiritual, representan una obra maestra de la literatura hebrea, caracterizada por su sofisticado uso del lenguaje, su estructura poética y sus recursos estilísticos. Estos elementos no solo enriquecen su contenido, sino que también permiten una comunicación más profunda y emocional con el lector o oyente. El análisis de su forma literaria revela cómo los autores lograron transformar experiencias personales y comunitarias en obras artísticas que han perdurado a lo largo de los siglos. Uno de los rasgos más distintivos de los salmos es su empleo del paralelismo, una técnica fundamental en la poesía hebrea. El paralelismo consiste en la repetición de ideas en frases consecutivas, pero con variaciones que aportan matices adicionales. Por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 1 se lee, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí, la segunda parte complementa y amplifica la primera, estableciendo una equivalencia entre la providencia divina y la satisfacción plena. Este recurso no solo crea ritmo y musicalidad, sino que también enfatiza conceptos clave, invita a la reflexión y facilita la memorización oral en una cultura predominantemente auditiva. Otra característica notable de los salmos es el uso de imágenes vívidas y metáforas. Desde montañas y ríos hasta animales y fenómenos naturales, estas figuras retóricas convierten conceptos abstractos en imágenes tangibles que resuenan profundamente con el lector.
En el Salmo 18:2, por ejemplo, David describe a Dios como mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi peña en quien me refugio. Esta acumulación de metáforas comunica de manera poderosa la seguridad y protección que encuentra en Dios. Las imágenes no solo hacen que el texto sea más evocador, sino que también reflejan la conexión íntima entre la naturaleza y la experiencia espiritual en la cosmovisión hebrea. Además de las metáforas, los salmos utilizan símiles para establecer comparaciones claras. En el Salmo 1:3 se describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita. Este símil ilustra la prosperidad espiritual y material que proviene de una vida dedicada a Dios, contrastando con la sequedad y esterilidad de quienes abandonan sus caminos. Los símiles funcionan como herramientas didácticas, haciéndose eco de la tradición sapiencial presente en otros libros bíblicos como Proverbios y Eclesiastés. El tono de los salmos varía considerablemente según el contexto y propósito de cada composición. Algunos salmos, como el Salmo 100, adoptan un tono jubiloso y festivo, lleno de alabanza y acción de gracias. Otros, como el Salmo 22, presentan un tono desgarrador y angustiado, expresando el sufrimiento humano en toda su crudeza. Esta diversidad tonal permite que los salmos abarquen una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría más pura hasta la desesperación más profunda. Esta cualidad hace que los salmos sean universalmente relevantes, ya que cualquier persona puede encontrar en ellos palabras que resuenen con su propia experiencia. Finalmente, el estilo narrativo de los salmos suele ser introspectivo y personal, aunque también incluye elementos comunitarios. Muchos salmos están escritos en primera persona, lo que refleja la relación directa y personal del autor con Dios. Sin embargo, estos textos también hablan en nombre del pueblo de Israel, articulando preocupaciones y aspiraciones colectivas. Esta combinación de lo individual y lo comunitario subraya la dimensión tanto privada como pública de la adoración y la fe. En conjunto, la estructura literaria y estilística de los salmos demuestra cómo la palabra escrita puede convertirse en un vehículo para la expresión emocional, la enseñanza moral y la alabanza divina. A través de su uso magistral del lenguaje, los salmos no solo transmiten mensajes teológicos, sino que también invitan al lector a participar activamente en la experiencia espiritual que ellos describen. Esta riqueza literaria explica en gran medida por qué los salmos han sido apreciados y estudiados durante milenios, manteniendo su relevancia en contextos modernos. Temas centrales de los salmos, una exploración profunda. Los salmos son un caleidoscopio de temas que reflejan la amplitud de la experiencia humana y la relación dinámica entre el creyente y Dios. Entre los temas más prominentes se encuentran la alabanza, la confianza, la justicia divina, la penitencia y la esperanza en la salvación. Cada uno de estos temas no solo define la esencia de los salmos, sino que también ofrece una mirada profunda sobre cómo los antiguos israelitas comprendían su mundo y su lugar dentro de él. Alabanza. La alabanza es un tema omnipresente en los salmos, manifestándose a través de himnos que glorifican la grandeza, poder y majestuosidad de Dios. Estos salmos, como el Salmo 100, que invita a cantar con júbilo al Señor, todos los habitantes de la tierra, buscan elevar el espíritu del creyente y recordarle constantemente quién es Dios. La alabanza en los salmos no es solo una expresión de gratitud o admiración, sino un acto de afirmación de fe y reconocimiento de la soberanía divina sobre todas las cosas. A través de la alabanza, los salmistas conectan lo celestial con lo terrenal, mostrando cómo la adoración puede transformar la realidad cotidiana. Confianza. La confianza en Dios es otro tema crucial que atraviesa los salmos. Este sentimiento se expresa con particular intensidad en situaciones de peligro o incertidumbre, donde el creyente deposita su fe en la protección y guía divinas. El Salmo 23, quizás uno de los más conocidos, encapsula esta confianza al decir: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí, la imagen pastoral de Dios como un buen pastor asegura al individuo que, incluso en los momentos más oscuros, hay una presencia constante que lo guía y protege. La confianza, entonces, no es vista como una simple esperanza pasiva, sino como una certeza activa basada en la experiencia previa de la fidelidad de Dios. Justicia divina. La justicia divina es un tema que emerge especialmente en los salmos de lamento y protesta. En estos textos, los salmistas a menudo confrontan a Dios con preguntas sobre la aparente ausencia de justicia en el mundo. El Salmo 10, por ejemplo, denuncia cómo los malvados prosperan mientras los justos sufren.
Sin embargo, esta protesta no implica una pérdida de fe. Por el contrario, es una forma de mantener viva la esperanza en que Dios intervendrá para restaurar el equilibrio moral. La insistencia en la justicia divina refleja una creencia inquebrantable en un orden cósmico donde, eventualmente, el bien triunfa sobre el mal. Penitencia. La penitencia aparece en los Salmos como un acto de arrepentimiento genuino y un llamado a la reconciliación con Dios. El Salmo 51, atribuido a David tras su pecado con Betsabé, es un ejemplo clásico de este tema. En él, David reconoce su culpa y suplica misericordia. Lava en mí mi maldad y límpiame de mi pecado. La penitencia en los Salmos no busca solo el perdón, sino también la transformación interior, un cambio radical que permita al creyente restaurar su relación con Dios. Este tema resalta la importancia de la honestidad y vulnerabilidad en la vida espiritual. Esperanza en la salvación. Finalmente, la esperanza en la salvación es un tema que permea muchos de los salmos, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de opresión o desesperación. En el Salmo 20-22, aunque comienza con una sensación de abandono, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, concluye con una proclamación de fe en la futura redención y liberación. Esta esperanza no es meramente utópica, es un ancla que sostiene al creyente en medio de las tormentas de la vida. La promesa de salvación se convierte en una garantía de que, sin importar cuán desesperadas sean las circunstancias, Dios tiene el poder y la voluntad de intervenir. En conjunto, estos temas forman una sinfonía espiritual que abarca la totalidad de la experiencia humana bajo la luz de la fe. A través de la alabanza, la confianza, el clamor por justicia, el arrepentimiento y la esperanza, los salmos ofrecen un mapa emocional y espiritual que sigue siendo relevante para los creyentes contemporáneos. Cada tema no solo refuerza la relación entre el hombre y Dios, sino que también proporciona un marco para interpretar y responder a los desafíos de la vida. Autores y contexto histórico de los Salmos. El libro de los Salmos, aunque compuesto principalmente por David, también presenta contribuciones significativas de otros autores, cada uno inscribiendo su propia huella histórica y cultural en el texto. Este mosaico de voces refleja no solo la diversidad de experiencias de los autores, sino también las diversas épocas y circunstancias que moldearon sus composiciones. David, el rey poeta, es el autor más prolífico de los Salmos, con aproximadamente la mitad de los capítulos atribuidos a él. Su reinado marcó un período de consolidación y expansión territorial para Israel, lo que influyó en el tono y el contenido de sus salmos. Muchos de estos reflejan los conflictos internos y externos que enfrentó, así como su profunda devoción y dependencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 51, escrito después de su pecado con Betsabé, muestra una introspección y arrepentimiento que probablemente fueron modelados por las tensiones políticas y personales de su época. Asaf, el líder de uno de los grupos de músicos levitas en el Templo de Jerusalén, también contribuyó significativamente a los salmos. Sus composiciones, como el Salmo 73, frecuentemente exploran temas de injusticia y la aparente prosperidad de los malvados, temas que podrían haber resonado profundamente en un momento en que el reino estaba dividido y las tensiones sociales eran altas. Asaf utiliza su posición en el templo para dirigir la reflexión hacia la justicia divina y la esperanza en la rectitud final. Los hijos de Coré, una familia de levitas que servían como porteros y guardianes del templo, también dejaron su marca en los salmos. Sus contribuciones, como el Salmo 42, expresan un anhelo profundo por la presencia de Dios, reflejando posiblemente las dificultades de la diáspora y el exilio. Estos salmos resuenan con un sentido de añoranza y esperanza restauradora, capturando el sentir de un pueblo disperso que busca reunificación y redención. Salomón, conocido por su sabiduría, también aportó al libro con salmos como el Salmo 72, que podría haber sido compuesto como una oración por su propio gobierno. Este salmo refleja la idealización de un reino justo y pacífico, un anhelo que probablemente fue alimentado por las complejidades políticas y económicas del imperio de Salomón. El contexto histórico de los salmos abarca varios siglos, desde el período monárquico hasta el postexílico. Durante la monarquía, los salmos a menudo reflejan la estabilidad y el poder centralizado del reino, así como los desafíos de gobernar una nación joven y en expansión. Con la caída de Jerusalén y el exilio babilónico,
Los salmos comenzaron a expresar una profunda sensación de pérdida y desorientación, junto con un ferviente anhelo de restauración. Posteriormente, durante el retorno del exilio y la reconstrucción del templo, los salmos reflejan una renovada esperanza y compromiso con la restauración espiritual y nacional. Este rico tapiz de autores y contextos históricos ilustra cómo los salmos no son solo una colección de poemas religiosos, sino un registro vivo de la interacción entre la fe y la historia. Cada salmo, con sus peculiaridades estilísticas y temáticas, nos transporta a un momento específico en la larga odisea del pueblo de Israel, permitiéndonos experimentar sus victorias, derrotas, esperanzas y lamentos como si fueran nuestros propios. Los salmos en la vida diaria. Reflexiones sobre confianza y esperanza. Los salmos no solo son un registro histórico y poético de la relación entre Dios y su pueblo, sino también una herramienta espiritual que sigue siendo profundamente relevante en la vida cotidiana de los creyentes contemporáneos. Su capacidad para abordar las emociones humanas en toda su complejidad, desde la alegría más radiante hasta el dolor más profundo, los convierte en una fuente invaluable de consuelo, orientación y fortaleza en momentos de necesidad. A través de sus versos, los salmos ofrecen una visión poderosa de cómo cultivar la confianza en Dios y mantener viva la esperanza, incluso cuando el horizonte parece oscuro. Uno de los aspectos más impactantes de los salmos es su honestidad emocional. En un mundo donde a menudo se espera que ocultemos nuestras debilidades y luchemos solos contra las dificultades, los salmos nos recuerdan que es posible y necesario acercarnos a Dios con toda nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, el Salmo 42:5 declara: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, quien es la salvación de mi rostro y mi Dios. Este verso no niega el peso de la aflicción, sino que reconoce la lucha interna y la transforma en una oportunidad para buscar refugio en Dios. Para el creyente moderno, este mensaje es profundamente liberador, ya que valida nuestras emociones y nos invita a canalizarlas hacia la fe en lugar de sucumbir a la desesperación. La confianza en Dios, un tema recurrente en los salmos, sirve como un faro de luz en medio de la incertidumbre. En un mundo plagado de crisis económicas, pandemias, guerras y cambios climáticos, es fácil sentirse abrumado por la sensación de falta de control. Sin embargo, los salmos nos recuerdan que, aunque las circunstancias externas puedan parecer insuperables, nuestra seguridad descansa en la fidelidad de Dios. El Salmo 91, conocido como el Salmo de Protección, ilustra esta verdad. No tendrás miedo del terror nocturno, ni de la flecha que vuele de día, ni de la peste que ande en oscuridad, ni de la mortandad que asole por mediodía. Este salmo no promete una vida libre de problemas, sino la certeza de que Dios estará presente en medio de ellos, actuando como un escudo protector. Para muchas personas hoy en día, estas palabras son un recordatorio tangible de que no están solas, incluso cuando enfrentan situaciones que parecen insuperables. La esperanza, otro tema central en los salmos, también ofrece un bálsamo espiritual en tiempos difíciles. En un contexto donde las noticias diarias a menudo parecen pintar un panorama sombrío, los salmos nos llaman a fijar nuestra mirada en el futuro que Dios ha prometido. El Salmo 30:5 proclama: Porque su ira dura solo un momento, mas su favor toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esta perspectiva transformadora nos enseña que el sufrimiento, aunque real, es temporal, mientras que la bondad y la restauración divina son eternas. Para alguien atravesando una enfermedad terminal, una pérdida personal o una crisis existencial, estas palabras pueden ser un ancla que les ayuda a mantenerse firmes en medio de la tormenta. Además de ofrecer consuelo en momentos de dificultad, los salmos también proveen un modelo práctico para la oración. Muchos creyentes modernos luchan con la idea de cómo hablar con Dios, especialmente cuando enfrentan desafíos que parecen incomprensibles. Los salmos, con su variedad de tonos y estilos, muestran que la oración no debe ser perfecta ni formal, sino auténtica. Podemos acercarnos a Dios con gritos de angustia, Salmo 131, cánticos de alabanza, Salmo 101, o peticiones específicas, Salmo 20:4. Esta flexibilidad invita a los creyentes a desarrollar una relación más íntima y personal con Dios, donde cada emoción tiene un lugar legítimo en la conversación. Los salmos también tienen el poder de unir a las personas en comunidad. En un mundo fragmentado y polarizado,
donde la soledad y el aislamiento son epidémicas, los salmos ofrecen una voz colectiva que trasciende las barreras individuales. Muchos salmos están escritos en primera persona plural, como en el Salmo 122, 1. Yo me regocijo con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Estos textos refuerzan la importancia de la congregación y la solidaridad espiritual, recordándonos que nuestras luchas y esperanzas no son únicas, sino compartidas por otros que también buscan a Dios. Para las iglesias y comunidades de fe, los salmos son una herramienta poderosa para fomentar la unidad y el apoyo mutuo. Finalmente, los salmos son una fuente de inspiración creativa para la vida diaria. Más allá de su contenido espiritual, su belleza poética y su riqueza lingüística pueden despertar en nosotros un sentido de admiración por la creación y por el carácter de Dios. Versos como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19:1, nos invitan a detenernos y reconocer la presencia divina en el mundo natural. En un tiempo donde la tecnología y el consumismo a menudo nos desconectan de lo trascendental, los salmos nos recuerdan la importancia de cultivar una vida contemplativa y consciente. En resumen, los salmos son mucho más que un libro antiguo de poemas religiosos. Son un recurso vivo que habla directamente a las necesidades y desafíos de la vida moderna, ya sea ofreciendo consuelo en momentos de dolor, fortaleciendo nuestra confianza en Dios, alimentando nuestra esperanza en el futuro o guiándonos en la oración. Los salmos nos recuerdan que nuestra fe no es un escape de la realidad, sino un camino hacia una vida más profunda y significativa. En sus versos encontramos no solo respuestas, sino también el permiso para hacer las preguntas más difíciles, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a escuchar. Conclusión: la relevancia perenne de los Salmos. El libro de los Salmos, con su extraordinaria riqueza poética, emocional y teológica, representa una obra que trasciende los confines de su época histórica para seguir siendo un faro espiritual en el mundo contemporáneo. A lo largo de esta exploración, hemos desentrañado cómo los salmos no son simplemente una colección de poemas religiosos, sino un diálogo vivo entre el ser humano y lo divino, un espacio donde convergen la fragilidad humana y la grandeza de Dios. Su estructura cuidadosamente organizada, sus recursos estilísticos magistrales y su capacidad para expresar la totalidad de la experiencia humana los convierten en un tesoro insustituible para el creyente y el estudioso por igual. Desde la perspectiva de su estructura literaria, los salmos brillan por su uso del paralelismo, las metáforas vívidas y los tonos emocionales diversos. Estos elementos no solo enriquecen su contenido, sino que también facilitan su memorización y transmisión oral, un aspecto crucial en una cultura donde la palabra hablada era predominante. La división en 5 libros, cada uno culminando con una doxología, refuerza la conexión entre los salmos y el Pentateuco, subrayando su papel como un puente entre la revelación divina y la experiencia humana. Esta estructura meticulosa demuestra que los salmos no son producto de una casualidad histórica, sino de una intención teológica y espiritual profunda. Temáticamente, los salmos abarcan una amplia gama de emociones y experiencias humanas, desde la alabanza y la confianza hasta la protesta y el lamento. Estos temas no solo reflejan la complejidad de la relación entre el pueblo de Israel y Dios, sino que también ofrecen un marco universal para interpretar las vicisitudes de la vida. La alabanza celebra la grandeza divina. La confianza afirma la presencia constante de Dios incluso en los momentos más oscuros. Y la protesta subraya la lucha por la justicia en un mundo imperfecto. Juntos estos temas forman un mosaico que invita al lector a explorar su propia relación con lo divino y con el mundo que lo rodea. Históricamente, los salmos son un testimonio invaluable de las diferentes épocas y contextos que moldearon a los autores que los compusieron. Desde David hasta los hijos de Coré, cada salmo lleva la impronta única de su creador y de la situación histórica en la que fue escrito. Este trasfondo histórico no solo enriquece nuestra comprensión de los textos, sino que también nos permite ver cómo las verdades espirituales trascienden el tiempo y el espacio.
Los salmos nos recuerdan que, aunque los desafíos enfrentados por los antiguos israelitas difieren en algunos aspectos de los nuestros, las emociones y preguntas fundamentales permanecen inalteradas. En la vida cotidiana, los salmos siguen siendo una fuente inagotable de consuelo, orientación y fortaleza. Su honestidad emocional nos libera de la necesidad de ocultar nuestras debilidades, mientras que su énfasis en la confianza y la esperanza nos brinda un fundamento sólido para enfrentar los desafíos modernos. En un mundo donde la incertidumbre y el sufrimiento son inevitables, los salmos nos recuerdan que Dios está presente en medio de nuestras luchas, listo para escuchar nuestras oraciones y sanar nuestras heridas. Además, su capacidad para unir a las personas en comunidad y para inspirar creatividad espiritual los convierte en un recurso invaluable para las iglesias y comunidades de fe. En última instancia, los salmos son un recordatorio de que nuestra fe no es una respuesta escapista a la realidad, sino una invitación a vivir más plenamente en ella. A través de sus versos, encontramos no solo el permiso para hacer las preguntas más difíciles, sino también la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios sigue alumbrando nuestro camino. Los salmos son, en definitiva, un llamado a la alabanza, a la confianza y a la esperanza, un eco eterno de la presencia divina que resuena en el corazón de quienes buscan a Dios.